Eh, Paola, ¿a usted le corresponde apoyar en esta? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si gusta, puede proyectar para que iniciemos a la brevedad. Perdón, aquí todavía no está Antonio. Sí Sí, aquí está estoy. conectado, pero creo que se salió. Bueno, no sé si para confirmar. Antonio, ¿está acá conectado? Robert, Sí, sí, señor. Es que lo que estoy confirmando es la que no está el compañero que modera esta mesa. ok. Muy bien, aquí se está incorporando el Em, compañero Antonio, que es quien va a Rocío, moderar la mesa de la tarde. Rocío, esta es la sala Tarrazú. Yo estaba en la sala en la otra sala ok, pero no hay problema. Nada más que me había acomodado ahí en la sala Tarrazú. Perdón, en la otra. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver. Eh, así está con la sala Tarrazú también. Ok, entramos entonces. Sí, adelante. Ok, pero no, bueno. Ok. em, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Delgado, em, estadístico de la Universidad Nacional y colaborando en el Centro Internacional de Política Económica, el CIMPE, de la Universidad Nacional. En este caso, entonces, estaríamos tomando el tema número 3, que sería la organización local e intersectorial ante la emergencia del COVID-19, estrategias de respuesta local e intersectorial. Tengo, tengo cuatro, voy a confirmar nada más, que sería la primera exposición de la Municipalidad de Tarrazú, si es así. Quiero confirmar nada más.
Sí, en estos momentos está la proyección. Ajá, a cargo de en este caso, de don Roberto Chinchilla. Sí, don Roberto. Bueno, sí, Robert, sería Municipalidad de Dota. Dota, Municipalidad de Dota. Ok, muchas, ok. Voy a apuntarlo que Municipalidad de Dota, gracias. Tendríamos, no sé si es de la Municipalidad de Cotobruz, sería el otro participante para confirmar. El próximo Bueno, sería Tarrazú, después de Dota. el después de Dota sería Tarrazú. Y a nombre, ¿quién sería aquí es don, ¿cuál es su nombre, perdón? Fernando Portugués. Ok, portugués, don Fernando. Ay, ojalá que está lloviendo mucho acá. Acá Eh, también. de Dota, de Tarrazú. Y luego de Cotobruz tendríamos la participación, está presente el de la participación de Cotobruz. Bueno, ahora más tarde vuelvo a consultar. Y tendríamos aquí la participación de don Gerardo Jiménez del SIMPE. Aquí sería la otra participación. Y si está presente de la Municipalidad de Palmares. Antonio, disculpe, Ujú. esta mesa está integrada por las personas que ya mencionó y que son las que se están proyectando. Ok, Ya estamos. ok, ok. Bueno, gracias. Es porque yo tengo una lista, bueno, tengo una lista aquí aparte. Bueno, entonces empezaríamos este, con don Robert Chinchilla, exponiéndonos su caso, sus experiencias de la municipalidad de Dota. Adelante, don Robert, tendría entonces 15 minutos para su exposición y 5 minutos antes yo le estaría ¿no? Avisando para cerrar la exposición. Gracias. Ok. Estamos listos. Listos, sí. Ok, ¿me escuchan? Sí. Bueno, como pueden pasar la siguiente. Ok, bueno, como decía el tocayo Antonio, soy Robert Antonio Chinchilla Mora, alcalde de la Municipalidad de Dota. Y bueno, me corresponde compartir pues lo que ha sido o lo que fue la respuesta por parte de la Municipalidad de Dota en el manejo de la pandemia del COVID-19 que nos afectó prácticamente a todo el país durante los últimos años. Y la siguiente, bueno, como parte de la respuesta y organización de la municipalidad, pues se generó un plan de manejo interno y externo de la mano con los lineamientos que el Ministerio de Salud pues emitió en su momento a cargo pues de la Comisión Municipal de Emergencias, en donde sabemos pues que quien ocupa la alcaldía pues es el coordinador de la comisión. Pues ahí se llevaba pues, la información del avance epidemiológico, el tema de control de los casos, eh, la afectación en el manejo de la población vulnerable y, bueno, el manejo de los clústeres. Bueno, ahí como podemos ver en la filmina, pues ahí hay pues un documento de lo que es, de la evidencia, que evidencia ese tipo de organización que se fue realizando.
La siguiente. La siguiente diapositiva. A ver qué pasó. Bueno, los criterios que se basaron, pues fue, como les dije, lo emitido por la Comisión Nacional de Emergencias, el acompañamiento con el Ministerio de Salud, siguiendo los lineamientos que el Ministerio de Salud, pues, emanaba diariamente, como lo dijo la doctora Quintanilla anteriormente, pues, ellos pues coordinaron con los 3 cantones, Rota, Tarrazú, León, Cortés, que son los cantones pues, que les corresponden al área rectora de los Santos de Salud. Y en el caso de Dota, pues se manejó el plan de manejo cantonal que se pidió y todos los lineamientos que se fueron emanando por parte del Ministerio de Salud, pues se fueron ejecutando todos los protocolos, todos los procedimientos que tanto el Ministerio de Salud como la Comisión Nacional de Emergencias emitía, pues que se fueron ejecutando diariamente. Eso pues todos recordamos que Dota pues fue el último cantón en donde pues llegó el COVID o se reportaron casos de COVID. Todo eso pues gracias al acatamiento de los lineamientos y protocolos que se emanaban pues diariamente, se logró pues que el cantón estuviera pues libre de la enfermedad durante varios meses, a partir de que se dio el primer caso a nivel nacional. La siguiente diapositiva. Para lograr esto, pues se priorizaron las labores, entre estas, pues bueno, información al día, la generación de alianzas para el control de la pandemia, el seguimiento del control de los lineamientos sanitarios, el control estricto de los protocolos para la afectación masiva de las personas. Como se puede ver, se utilizaron pues los comunicados, las redes sociales, el Facebook, principalmente la municipalidad, en donde pues se mantenía informada la población, con números de teléfono, cosas de ese tipo para pues evitar al máximo pues lo que en ese momento el Ministerio de Salud pues solicitaba, que era el aislamiento, el mantenerse en las casas. Entonces pues la municipalidad lo que hacía era pues poner la tecnología al servicio de la población para tener comunicación constante con la población y darle seguimiento pues diario a toda la información que se iba emanando por parte del Ministerio de Salud con respecto a lo que era el avance pues de la enfermedad por COVID, el manejo de la emergencia. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como era la Comisión Municipal de Emergencias, pues sabemos que dentro de la Comisión Municipal de Emergencias pues hay representación de diferentes instituciones que por ley pues tienen que estar ahí, como Cruz Roja, Bomberos, Lima, CEMAC, Fuerza Pública, el MEP, bueno, gracias pues a toda esa coordinación con los diferentes actores en el área de salud y en la parte social y todos los involucrados, pues se mantenía pues un inventario actualizado de qué había disponible, tanto en material humano como material vehículos,
para facilitar la labor que había que realizar, fuera realizando visitas o atendiendo cualquier situación que se presentara. Entonces, gracias pues a esa coordinación interinstitucional y pues el compromiso de todas y prácticamente las instituciones involucradas, pues se logró pues mantener esos roles que a cada institución le corresponde en el cantón, pues ir avanzando en lo que era pues el manejo de la emergencia en su momento. La siguiente diapositiva, como parte de la municipalidad, pues siguiendo y acatando pues, todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud emanaba como ente rector de la atención de la emergencia en el manejo de lo que era aforos en los espacios, apertura de lugares, el manejo de espacios públicos, los protocolos de entrada y salida en los diferentes lugares, y control del transporte público, pues todo eso, como ahí se evidencia, pues la municipalidad pues designó al inspector municipal para que realizara pues esa labor de vigilancia y acompañamiento de las medidas en coordinación con el Ministerio de Salud, Fuerza Pública y todos los que estuvieran involucrados pues en su momento, y pues a raíz de eso pues como les decía anteriormente, pues que el cantón pues llegara a ser el último cantón en donde se dieran los casos de COVID. La siguiente diapositiva. Ya cuando pues ya se empezaron a dar los casos, pues ya se estableció pues, el protocolo de atención a familias con orden sanitarias, donde pues a raíz del aislamiento que generaba la orden sanitaria y todo lo demás, pues se les presentaban pues arreglos de pago en lo que eran los servicios municipales, y la entrega de diarios para que cubieran pues, sus necesidades básicas, principalmente alimentación, porque sabíamos que al estar pues, una familia 14 días aislada en la casa, pues de situaciones que se iban a presentar, que necesitaban acompañamiento, también acompañamiento pues en la atención médica y todo eso, ¿no? No solo el Ministerio de Salud pues le daba seguimiento a las personas que estaban con orden sanitarias, sino que de parte de la municipalidad pues también se le daba un seguimiento a todas y cada una de las órdenes sanitarias que había en el cantón para estar pues atentos a alguna necesidad que tuvieran esas familias y de buscar solucionarles la situación para que el impacto que tenían por el hecho de estar aislados, pues que fuera, pues tratar de minimizar el impacto que les estaba generando, porque ya solo el hecho de estar con aislamiento, pues ya estaba generando pues, un impacto. Entonces lo que se buscaba pues era pues, minimizar ese impacto que se estaba generando pues a nivel de las familias, de las personas afectadas. La siguiente diapositiva. Entonces ahí pues se brinda apoyo psicológico pues con ayuda de la caja, el Servicio de Seguro Social, y no solo apoyo psicológico, sino todo el tipo de apoyo que se ocupara a las personas, y también cuando ya se daba pues la pérdida de algún ser querido, alguna situación lamentable, pues igual se buscaba colaborarle a la familia afectada, pues en todo lo que estuviera al alcance de la municipalidad para, como decía, tratar de minimizar el efecto al mínimo.
de esa manera, pues, se logró que el manejo de la emergencia, pues, o sea, generara el menor impacto negativo, porque ya solo el hecho de la incertidumbre, solo el hecho del aislamiento, solo el hecho de la enfermedad, solo el hecho de que las personas adultas mayores eran las más vulnerables, solo el hecho de que, como se decía en algún momento, que el hecho ya de dar positivo, principalmente en los primeros casos, pues de ahí era sentencia de muerte, por decirlo de algún modo, porque de las muertes que se estaban dando pues eran muchas a nivel nacional, entonces de ahí eran situaciones pues que alarmaban mucho a la población y se buscaba pues era pues bajar ese tipo de alarma, o sea, ayudándole a la población pues, de la mejor manera y a través del Comité Municipal de Emergencias, pues, en articulación y coordinación pues, con todos los actores que forman parte del comité. La siguiente diapositiva. Como todo, siempre quedan algunas cositas, detallillos que por más que se quiera, pues se salen un poquito de las manos, como el caso de acciones faltantes, pues faltó un poquito de acompañamiento del sector productivo, si bien es cierto, es un cantón pues, netamente agrícola, y pues como vemos en la imagen, pues a través de las redes sociales pues se promovía que el consumo de productos locales y todo lo demás para que el que estaba produciendo pues pudiera generar, pudiera percibir ingresos. No todo fue pues como se hubiera querido, porque las pérdidas económicas y por pérdidas de producción pues, fueron importantes, principalmente pues, algunos productos más que otros, por la característica del producto agrícola, que sabemos que es un producto que no es de larga duración en anaquel, máxime algunos, entonces eso pues generó que mucha producción pues se perdiera, principalmente productos pues, anuales. Sabemos que, bueno, que el simposio pues, está enfocado en el tema café, el tema caficultura, porque es el mayor producto agrícola que se da en la zona, pero como en el caso del cantón de Dota, pues ahí tenemos producción de frutales de altura, producción de hortalizas en la parte alta, tenemos más diversidad de producción Don Robert, agrícola. disculpe, tres minutitos. Ok. Tenemos más diversidad de producción agrícola y son productos pues que son productos de consumo en fresco, entonces generaron tamaño un poquillo de pérdidas a los productores de este tipo de producto agrícola. La siguiente diapositiva. Otro tema que también pues afectó pues fue el faltante de sitios que cumplieran con las características adecuadas para lo que era habilitación de albergues. Y si bien pues con los que tenían pues se fue saliendo, pero ese temor que se tenía principalmente en época de cosecha de café de un brote masivo eh, evidenció que la cantidad de albergues o sitios que cumplieran con esas condiciones, pues en el cantón de Dota, pues no eran los que hubiéramos deseado o los que hubiéramos esperado tener. Entonces fue otra limitante que se tuvo, que se detectó, que pues a nivel de Comité Municipal de Emergencias, pues se sigue analizando, pues para eventuales emergencias que se presenten en el futuro, no solo de COVID, sino emergencias relacionadas con efectos climáticos. La siguiente diapositiva. Y bueno, en este caso, pues, de la pandemia dejó en evidencia, pues, muchas
cosas que se venían hablando, como el tema de teletrabajo y que era algo que se venía hablando, pero que no se le daba mayor importancia, que ya a nivel de pandemia, pues hubo que establecer o sí o sí, eso pues dejó en evidencia que es una opción para el tema laboral, el tema de reuniones virtuales. Sabemos que antes de pandemia, pues todas las reuniones eran presenciales, todo lo que genera el gasto de desplazamiento, combustible, tiempo, todo lo demás, y ahora pues se tiene la modalidad virtual, en el caso pues de este simposio, donde pues estamos cada uno en su lugar de trabajo y participando del mismo. También dejó pues en clara evidencia ya a nivel educativo el tema o el nivel de conectividad, el tema de internet. Hay zonas, principalmente en estos cantones, por topografía y todo lo demás, que el tema conectividad pues no es muy bueno, que fue otro tema que dejó pues en evidencia la pandemia, que son puntos a mejorar, pero lo bueno pues fue la articulación, el que todos prácticamente nos pusimos la camiseta por enfrentar esta situación a la cual pues no estábamos preparados, pero hubo que aprender y prepararse sobre la marcha, y fue parte de lo bueno que gracias a esa articulación entre todos los involucrados y ese compromiso de todos los que tuvimos que ver con el tema pandemia, pues se logró ir saliendo adelante en todo esto. Y pues, ya hoy por hoy pues ya las medidas sanitarias pues se han ido levantando, como lo decían anteriormente, y ya la pandemia pues queda para el recuerdo, con muchas lecciones aprendidas y con muchas lecciones por aprender para situaciones futuras. La siguiente. De mi parte, pues bueno, muchas gracias por la invitación a la actividad, y esperamos pues que el aporte pues haya sido de importancia y de interés pues, para los que están aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Robert. Efectivamente, sí, muy, muy interesante desde su participación. Muchas gracias por esa información. A continuación, estaríamos entonces cediéndole la palabra a don Fernando Portugués de la Municipalidad de Tarrazú. Estamos, don Fernando. ¿Me escuchan, sí? Sí, señor, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto escucharlos, ¿verdad? Aprender tanto de ustedes y estar aquí junto a, bueno, en mi caso, de la gente de la zona de Los Santos sí, con Adrián del MAG, la doctora Fanny, que expuso hace un rato y lo lleva, lo transporta uno de esos tantos años de lucha, con John, nuestro asistente en la alcaldía, y lógicamente con la señora alcaldesa, ¿verdad? Que lideró todo este proceso con tanto amor. Entonces, parte de lo que nos tocó a nosotros, ¿verdad? Lo hemos hablado con doña Rocío, es la respuesta intersectorial ante la pandemia por COVID-19 en zonas cafetaleras de Costa Rica. Podemos pasar entonces. El simposio Estrategias de Respuesta Local e Intersectorial, Comité Municipal de Emergencias de Tarrazú. Ahí está nuestro correo y está nuestro logo también ya. Bueno, estrategias de respuesta local interinstitucional, información para la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros nos basamos meramente en información fidedigna, información que nos llegaban de la parte de arriba, Presidencia, Ministerio de Salud, y nos acordamos que nosotros prácticamente nos empezó a impactar directamente la pandemia porque teníamos el viernes, sábado, domingo, era lunes 9 y nos llegaron
teníamos la Expo Café Tarrazú, una actividad que prácticamente atrae a 25,000 personas, ¿verdad? Y que genera mucho dinero. Y ese lunes 9 a las 2 de la tarde tuvimos que informarle a todas las personas que se suspendía la actividad. Entonces, empezando nomás a las 2 de la tarde, como a las 11 que el presidente Alvarado salió y dio la conferencia, ¿verdad? Ya empezamos a impactarnos. Y hoy por hoy muchas de esas personas que tenían su emprendimiento, todavía esa inversión que hicieron no la han podido recuperar. Entonces, desde ese día empezamos entre comillas mal, pero había que hacerlo por el bien de toda la comunidad. Pasamos a la próxima. Para tomar decisiones, como les decíamos, por ejemplo, tomamos los lineamientos generales que nos enviaban desde el Ministerio de Salud. Me acuerdo que en aquellos momentos se tomaron decisiones o hubieron reuniones a nivel de la zona de Los Santos, donde algunas veces la señora alcaldesa tuvo que irse a reunir prácticamente en Fuendota y tuvo algunas discrepancias con algunas personas que querían, mismas del gobierno, que en algún momento lo que querían era, parecía que querían más bien lucrar con esta situación, ¿verdad? Donde les iban a poner más cargas o cobros a los productores. Exceso de regulación prácticamente, aparte de toda la inversión que tenían que hacer en sus fincas, también querían cobrarles hasta porque anduviera gente en el cajón y otras cosas, y yo creo que en este caso la señora alcaldesa y coordinadora del Comité Municipal de Emergencias defendió a capa y espada a los cafetaleros o a los productores nacionales. Podemos pasar a la próxima. Dice que estrategias de respuesta, también desafíos ante la movilidad poblacional, constantes y cambiantes medidas emitidas por las autoridades gubernamentales, ejemplos, alertas por cantón. Uno de los problemas que tuvimos fue que había un exceso de información, ¿verdad? Y pues costaba mucho a veces filtrar cuál era cuál. Parecía que en algunos momentos cambiaban antojadizamente estas medidas. Entonces, por ejemplo, si estábamos en alerta verde, en alerta naranja, en alerta amarilla, porque esto sí afectaba mucho la cantidad de foro o inclusive la parte psicológica de las personas. Nosotros desde el gobierno local, también la señora alcaldesa, ¿verdad? Dio la lucha y nos sentamos, ella se sentó con la mesa, ¿verdad? De la Comisión Nacional de Emergencias y debatimos, ¿verdad? Algunas medidas que tomaban, por ejemplo, no había ninguna persona hospitalizada y nos alzaba mucho el índice de esto y por ende nos mandaban a naranja. Entonces realmente sí también no fue que si bien es cierto que nos basamos en esa información, tuvimos que también dar una lucha para poder informar correctamente al pueblo. Entonces muchas veces desde arriba nos llega esa información un tanto, no voy a decir falsa, pero sí no muy al día. Y eso nos afectaba negativamente. Vamos a pasar a la próxima. También los desafíos constantes, cambiantes, decíamos, por ejemplo, sacamos o hicimos comunicados donde a los caficultores de la zona que por favor comunicar a todos los trabajadores de sus fincas que deben usar mascarilla, siempre salir de los lugares de concentración de personas, para poder recoger la cosecha y mantener la salud y responsabilidad de todos. Realmente había dos cosas que nosotros estábamos manejando, que era recoger la cosecha de café, poder recolectar todo eso, como bien lo decían anteriormente, la base de la economía de Tarrazú y de la zona de Los Santos, y también teníamos que mantener la salud. Entonces hacíamos constantes llamados y nos enfocábamos mucho también a lo que eran los caficultores o a los dueños de fincas. Podemos pasar a la próxima. Estrategias de respuesta, bueno, proceso de comunicación, lo hacíamos todo con base al Comité Municipal de Emergencia, reuniones semanales, reuniones quincenales, prácticamente nos reuníamos a veces hasta 3 días. Yo creo que no hubo nada, y lo hemos comentado algunas veces, que ni los CCCI, ¿verdad? Nos ha unido tanto. Se convocaban 2, 3 veces a la semana y estaban todas estas instituciones que ven acá. Informamos al pueblo constantemente, ¿verdad? Cuáles instituciones estaban. Y prácticamente todas esas que ustedes ven ahí en la imagen, prácticamente todas venían y se reunían, cosa que creo que solo aquí pasaba. También después estuvimos en reuniones quincenales y hace aproximadamente 4 meses fue que dejamos de reunirnos una vez al mes. Ahora nos reunimos una vez al mes, pero eso nos mantuvimos más de 2 años reuniéndonos y nos convertimos más que un comité municipal de emergencias en una familia.
hubo mucha coordinación, comunicación con instituciones, lo hacíamos a través de correo electrónico, de redes sociales, de WhatsApp, todo canal de comunicación que había lo tratamos de abordar de diferentes maneras y de una manera más creativa. Podemos pasar a la próxima. Como les decía ahí, bueno, utilizamos los canales locales, hicimos una constante, tratamos de ponerlo blanco y negro en imágenes, y yo creo que nos dio mucho efecto, ¿verdad? Si bien es cierto, ninguno era experto en estas cuestiones, ¿verdad? Sí, nos pusimos muy creativos todos y lo avalábamos y lo compartíamos. Hacíamos un llamado a la gente siempre a comunicarse por los canales idóneos y no dejarse llevar por otro tipo de informaciones que aparecían a montones en la web. Vamos a pasar a la próxima. Nosotros sí tratamos de abordar la parte de la salud mental, si bien es cierto, a veces dicen que no, sí hicimos coordinaciones, por ejemplo, estuvo el Colegio Profesional en Psicología de Costa Rica, había muchos webinars y estuvimos coordinando constantemente. También nosotros tenemos así creamos un número de teléfono, un WhatsApp, donde la gente se podía comunicar y hubo una atención constante. Tal vez no la que mucha gente quiere, pero o querría o podría llegar, ¿verdad? Porque si era un efecto muy fuerte, pero nosotros sí abordamos este tema. Próximo. Bueno, ahí les decía, les pedimos a la gente que se informaran correctamente. Por ejemplo, ya hacíamos llamados más positivos, ¿verdad? En algún momento fueron llamados, habían llamados que más bien causaba miedo. Yo creo que todos entramos en eso, pero después fuimos viendo que la gente respondía más a publicaciones más positivas, a decirles todo va a salir bien. Por ejemplo, dice, nuevamente en nuestro cantón volvemos a contar con personas con COVID. Pero en lugar de recriminarlos, decíamos, no es momento de señalar, ni culpar, ni crear pánico, es momento de unión, solidaridad, apoyo y respeto, en este momento para hacer conciencia y seguir adelante cumpliendo todas las medidas preventivas. Sea responsable. Todo lo hacíamos con mucho respeto y yo creo que eso también nos causó un efecto positivo y la gente lo entendió y reaccionaban positivamente a esto. Próximo. Como les decía anteriormente, hacíamos llamados positivos, no bajemos la guardia. Por ejemplo, esta me acuerdo que era de un domingo, ¿verdad? Muchas veces la gente está ahí ya descansando, donde nos sentiremos dichosos tan solo para decir, vamos a salir adelante todos juntos acá, porque también lo hacíamos de una manera. Ahora escuchaba a todo el mundo y todo ese apoyo, pero a veces esa parte psicológica que tanto han hablado, una de las cosas, bueno, la voy a decir más adelante, pero sí damos esos mensajes positivos constantemente. Nosotros hicimos aproximadamente como 300 publicaciones, aparte de todas las medidas que teníamos, como 300 publicaciones en Facebook, y digamos que esas 300, 280 eran originales de nosotros. Pasamos a la próxima. Entre los alcances hubo una coordinación interinstitucional excelente, como les decía, toda esta institucionalidad, 24, 25 instituciones constantemente. Hubo una buena divulgación de la información, pendiente análisis de la afectación real, económica y psicológica. Y aquí es donde les decía en ese último punto, yo creo que, por ejemplo, los comités municipales de emergencia nadie los analizó, nadie los ha analizado. Se habla mucho de la población, del efecto que tuvo, la parte, digamos, por ejemplo, médica, lo que fue la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero nosotros al mismo momento, hubo un momento donde nos sentíamos muy, pero muy, muy afectados, ¿verdad? Yo personalmente a veces me iba por ahí, lloraba unos 5 o 10 minutitos y volvíamos a la carga, nos daba a las 11 de la noche preparando todo para ir a repartir diarios y otras cosas. Doña Lorena, que está acá, ¿verdad? Ha salido mucho ese término por ahí y yo sí quiero decirlo, la señora alcaldesa y coordinadora del Comité Municipal de Emergencia se convirtió como la mamá gallina, como dicen ahí, que a veces, y nos protegía a todos, de la lluvia, los rayos y de todo, igual la doctora Fanny que está por acá. Ellas dos siempre, yo sé que había momentos donde tenían conversaciones que mejor que no las escuché, porque seguro hubiera llorado, quién sabe qué, ¿verdad? Yo las veía súper preocupadas. Yo creo que, como bien decía la doctora Fanny anteriormente, ¿verdad? Esto más que una memoria en blanco y negro, fueron acciones de amor. Se convierte en una memoria del
son, ¿verdad? Y son cosas que van a costar mucho realmente dejarlas en blanco y negro, en imágenes, porque cada uno tiene su... Creo que si hubiésemos sabido lo que vendría, no lo hubiésemos podido enfrentar, pero lo logramos. Ahora escuchaba acá con lo que decía Robert, el de Dota, ¿verdad? Tarrazú tuvo que liderar todo esto de los albergues. Dichosamente no tuvo que darse, pero sí realmente estuvimos a echarse la carga encima. Inclusive cuando lo hablaron nadie lo creyó. Los cantones vecinos dijeron, no, eso va a ser imposible. La señora alcaldesa se tiró la bronca encima y todas las instituciones le empezaron a ayudar y empezaron a ayudar. Tal es así que prácticamente ni los jerarcas de la Comisión Nacional de Emergencias estuvo por acá y aún así nosotros creímos en eso, junto con Copetarrazú, que fue un gran aliado también, ¿verdad? No fue meramente, y ahí ustedes lo vieron donde estaba, y hay empresa privada en el Comité Municipal de Emergencias y se mantiene actualmente. Y fue un centro de contención para toda la zona de Los Santos. Inclusive si eventualmente hubiese podido soportar o aguantar o traer gente de otros lugares. Por eso la parte de On Robert, cada cantón es diferente, pero en este caso sí no la comparto, no fue un déficit de nosotros en la parte de albergues, pero sí hubo muy poco apoyo desde arriba, y lo digo y sigo creyendo a los comités municipales de emergencias. Nadie los tomó en cuenta en su momento, tampoco estuvimos en primera línea para ser vacunados. Y realmente a nosotros nos tocaba, si bien decía ahora la doctora Quintanilla, ellos hacían las órdenes, pero eran personas por ejemplo, de la municipalidad o el Comité Municipal de Emergencias que teníamos que ir a dejar esos diarios, los compañeros recolectores de basura, enfrentándose en día a día ahí frente a frente con la muerte, y sin embargo prácticamente hubo que rogar para que nos vacunaran. Pero aún así, organizamos también los vacunatones y todo, pero trabajamos como una gran familia. Hubo mucho desgaste, pero sí creo que esto, entre los alcances fue que nos unió y le demuestra a los comités municipales de emergencia que realmente se puede trabajar muy unidos. Próxima. Lecciones aprendidas, trabajo interinstitucional, ahí dice mayo, pero es mayor información del quehacer de cada institución. Aprendimos mucho, como les decía, en los vacunatones. Inclusive nosotros tenemos ahí, doña Lorena y yo, ¿verdad? Una camiseta que nos hicieron la gente de la Caja Costarricense del Seguro Social con el nombre de nosotros, porque ahí estábamos todos y aprendimos mucho de cada uno y nos veíamos como una familia. Y realmente creo que sí tenemos que aprender un poquito más de todos, pero sí se puede y lo logramos. Próximo. Me parece que ahí termina. Se acabó. Bueno, no ponemos el clásico muchas gracias, pues fue lo que faltó por ahí. Agradecerles a ustedes, ¿verdad? Como les decía anteriormente, a la doctora Fanny que expuso y a todos los compañeros de otras regiones, ¿verdad? Gracias por todo ese esfuerzo. Personalmente creo que desgraciadamente la institucionalidad está preparada y a la población ya se le olvidó mucho de eso, ¿verdad? Entonces hay que seguir manteniendo no es que la pandemia ya pasó, creo que si realmente queremos tener lecciones aprendidas, debemos seguir informando sobre el lavado de manos y otras cosas, porque bastaron algunas semanas para que se nos olvidara como población muchas cosas, y lo hemos reflejado hoy por hoy en los EVAIS, en las clínicas, ¿verdad? La cantidad de gente que está con gripes, con diarreas y otro tipo de enfermedades ahí, porque ya nos salvamos de una, nos creemos inmortales. Muchas gracias y para mí ha sido un honor. Espero no haberme extendido más de los 15 minutos, ¿verdad? Don Fernando, le falta un minuto todavía, si quiere. No, muchas gracias. No. Don Fernando, sí, o sea, qué interesante, digamos, todo lo que usted nos ha mostrado, por dicha, ese tipo de espacios, nos ayudan a ver, a visualizar un poquito lo que ustedes en las municipalidades hicieron, y eso pasa inapercibido, o sea, está oculto. Y nosotros pensamos, pues,
exponerlo, digamos, más adelante. Pero es bastante interesante. A mí me gustaría tener más tiempo que ustedes nos hablara. Pero tenemos que continuar, tenemos que continuar. Muchas gracias por su participación, por sacar ustedes el espacio para estar aquí con nosotros y contarnos sus experiencias. Muchas gracias. Continuaríamos entonces con don Gerardo Jiménez del SIMPE, ¿verdad? Sería la tercera exposición, si no... y- Perdón, solo una cuestión antes aclaratoria. Recordarles que durante el simposio nosotros estamos presentando resultados del proyecto que se realizó en la zona de Los Santos. Entonces, estas presentaciones tienen un tinte diferente y que, bueno, pasa por eso, ese proceso de rendición de cuentas ante ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. 15 minutos, ¿verdad? Ya aviso, Gracias, ya Antonio. aviso. Sí, ujú, sí, sí. Bueno, voy a minimizar esto. Ok, nada más para estar seguro, Paola, estaba montando mi presentación, pero usted me la está manejando. Sí, correcto. Nada Ok, más. se me adelantó, pero está bien. Bueno, buenas tardes. En realidad lo que yo voy a presentar es el resultado de un estudio que estamos haciendo, estamos concluyendo también como parte de este proyecto en el CIMPE, o sea, el proyecto, pues somos varias unidades académicas, el CIMPE, que es el Centro Internacional de Política Económica, se ha especializado en este estudio, pues en el análisis de impactos económicos, como ya decía el señor vicealcalde don Fernando, es algo, digamos, pendiente y que posiblemente aquí lo que vamos a presentar es una primera aproximación de esos impactos económicos de la pandemia. De hecho, entonces le pusimos como título impactos en el comercio de la zona de Los Santos, de las medidas sanitarias aplicadas para enfrentar la pandemia por COVID-19 y nos enfocamos en dos cosechas, 2021 y 21-22. Por favor, la siguiente, Paola. Bueno, aquí en realidad, bueno, ahí presentaba un poco la información del proyecto en general, pero bueno, por favor, sí, está bien, pase la siguiente, es así. El objetivo en realidad del proyecto, bueno, ya lo ha mencionado Rocío, es analizar las implicaciones de la emergencia por COVID-19 en el proceso de recolección de café y en la atención sanitaria dirigida a fincas que contratan mano de obra migrante prevista para la zona de Los Santos durante las cosechas 2021 y 21-22. El periodo de este estudio en realidad son las cosechas 2021 y 21-22, como ya lo hemos dicho. Y en digamos, buscamos entonces medir pues las afectaciones económicas. La siguiente, por favor, Paula. Bueno, se ha mencionado también la importancia de la alta dependencia de población migrante y pues siempre la gran preocupación que se veía y ustedes más que nosotros pues lo han tenido muy claro, digamos, la gran preocupación de qué iba a pasar con la cosecha hacia el final por las regulaciones y sobre todo por la movilidad de personas el cierre de fronteras, si iba a ser posible, pues concluir adecuadamente con la recolección de la cosecha, ¿no? Entonces, bueno, hubo una preocupación por hacer el análisis económico. Nos hubiera interesado muchísimo haber hecho análisis realmente de afectaciones económicas en las empresas, en las familias, pero por las limitaciones básicamente de acceso a información y
dificultades incluso para realizar trabajos de campo y todo. Entonces nos concentramos en dos componentes. Uno tiene que ver con la afectación en las estructuras de costos de los productores cafetaleros. Vamos a ver, este es el tema que se está discutiendo paralelamente en la otra mesa, en la mesa Guayao, que lo está exponiendo otro colega del CIMPE. Y el otro componente es el efecto en el comercio local, que nos pareció que podía ser un buen indicador de la dinámica económica, ¿verdad? De una región altamente dependiente de la actividad cafetalera y altamente dependiente de población migrante, como decimos, para la recolección. Entonces, la idea era pues enfocarnos en qué pasó durante ese periodo con las ventas, qué pasó con los ingresos en el comercio y sobre todo el tema de perspectivas futuras, ¿verdad? ¿Cómo estaba la población sintiendo que le estaba afectando? Porque en temas de economía hay situaciones reales y situaciones, a ver, digamos, que se dan a partir de expectativas. Puede ser que no esté tan mal económicamente, pero tengo la, el presentimiento de que estoy mal y que voy a estar peor en el futuro o al revés, ¿verdad? Entonces, eso también nos interesaba analizarlo y también un poco la respuesta de la población, ¿verdad? En relación con las medidas. Por favor, la siguiente. La siguiente, ahora sí vamos un poquito en términos de aspectos metodológicos. Bueno, obviamente pues hacer un estudio de impacto en el comercio, como hemos dicho ya en otras ocasiones, en las condiciones que teníamos, ¿verdad? De restricciones a la movilidad y de que más bien procurábamos contribuir con el lema universal de quédese en casa, ¿verdad? Muévase solo si es estrictamente necesario. Em, en realidad, digamos, lo que buscamos fue, a ver, sí, digamos, como decíamos, las afectaciones en el comercio de todas esas medidas que se plantearon y pues básicamente medidas relacionadas con la reducción del aforo, ¿verdad? En los establecimientos comerciales y regulaciones en los métodos tradicionales de compra, ¿verdad? O sea, por todas las medidas que había de prevención que había que tener a la hora de comprar los productos. Y también el tema de las exigencias por mejoras en infraestructura para albergar a la población recolectora. Esto fue importante porque, a ver, digamos, de hecho, afectó mucho y de manera positiva a al comercio en materiales de construcción y ferreterías, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita más adelante. Ok, y también aquí lo que hicimos fue, o sea, al principio tuvimos la duda de si el impacto podría ser diferente, si eran pulperías o mini super o supermercados, por tamaño, ¿verdad? O por ubicación, si se ubicaban más cerca del centro de población o de manera más alejada. Entonces, eso también pues lo consideramos en el estudio. La siguiente, por favor. Ok, y entonces aquí pues nos vamos un poquito a los casos de estudio, ¿verdad? ¿Qué fue o sea, cómo seleccionamos los casos? En realidad pues por tratarse de un estudio que tenía que ver con la actividad cafetalera, pues nos interesaba ver la afectación en el comercio en zonas en donde había buena movilidad de la actividad cafetalera. Entonces, bueno, al final terminamos seleccionando 12 comercios de abarrotes, como decía, entre supermercados, mini super y pulperías ubicados en
en la zona urbana, digamos, más cerca de los centros de población, pero también en zonas rurales. Ahí básicamente, pues algunas pulperías que también participaron, un almacén mayorista y 6 ferreterías. Esto en toda la zona, ¿verdad? En los 3, este fue el total para los 3 cantones, ¿no? Ok, y bueno, y los comercios ya dije que se eligieron pues procurando que representaran también digamos, zonas donde la actividad cafetalera pues tenía áreas pues donde tuviera mayor dinamismo. Por favor, la siguiente. Bueno, y estos son los temas que se analizaron básicamente, digamos, las características del negocio, los ingresos de la actividad, las medidas de prevención, o sea, el impacto de esas medidas de prevención y las expectativas. Por favor, la siguiente. Ok, tal vez aquí lo que hago es un recuento de conclusiones generales. Digamos, 9 conclusiones que nos pareció que era importante. Algunas pueden ser muy obvias, pero digamos, vamos a ver, lo importante es que también se refuerzan cuestiones que uno podría parecer que son muy obvias. Aquí, pues, con el análisis de estos casos, se refuerzan. Por favor, la siguiente. La primera conclusión, bueno, como digo, esta puede ser muy obvia. Digamos, la aplicación de los protocolos sanitarios tuvo una incidencia importante en la dinámica comercial de la zona. Aquí, pues más adelante voy a desglosar un poquito esto, digamos, cuál fue como esa importancia, o sea, cuál fue como el efecto. Ahí, por favor, la siguiente. Y aquí, digamos, un poco ya empezando a diferenciar, digamos, los comercios de abarrotes y ferreterías. Bueno, obviamente, digamos, bueno, ya se ha mencionado acá. Eso es importante que nosotros, digamos, en los estudios, en las entrevistas que hicimos y en las observaciones que hicimos, efectivamente se notó el cumplimiento de las medidas de higiene emitidas por las autoridades competentes, ¿verdad? O sea, uno encontraba, pues, espacios para lavado de manos, el cumplimiento del distanciamiento, el control de los aforos, y por supuesto de que eso implicó costos extras, sobre todo en el primer año de la pandemia. Es interesante esto porque ya en el segundo año, como lo voy a presentar un poquito más adelante, las medidas se relajaron. Don Fernando también lo decía, que ya digamos, como que se nos empezó a olvidar las cosas y al final pues las medidas se relajaron, pero igualmente digamos este proceso fue importante y sobre todo al principio, eh, digamos, fue tomado de manera muy, muy rigurosa. La siguiente, por favor. Ok, y aquí también como en términos de respuestas, ¿verdad? O sea, la respuesta de los clientes, uno cuando consultaba, incluso con las observaciones, mientras estábamos realizando las entrevistas, bueno, se nos indicaba que al principio hubo una resistencia importante de la gente. En una zona, yo tengo que decir, yo soy de la zona de Los Santos, también yo soy de San Marcos. Entonces uno, digamos, o sea, acostumbrado, digamos, en un pueblo donde todo el mundo se conoce, de repente que le digan, bueno, mire, usted no pasa de aquí hasta que salga alguien del comercio, y de repente, digamos, ese tipo de cosas al principio pues generan resistencia. Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas que realizamos, la respuesta poco a poco de las personas que iban a comprar digamos, iban en acatar la disposición para cumplir pues con las medidas del caso, ¿verdad? Sí, por favor, la siguiente. Ok, tal vez aquí, digamos, como que esto es una conclusión general. O sea, en términos generales, la pandemia no tuvo un
un impacto negativo de gran magnitud en las ventas de la zona. Esto, digamos, es importante porque sí, la respuesta de las personas, incluso ellos muy abiertamente hasta nos dieron cifras de promedios mensuales de ventas, que bueno, no vamos a publicar, por supuesto, esos números con nombres de establecimientos, pero digamos, sí se pueden establecer tendencias que hubo una afectación en relación con el periodo previo a la pandemia, pero no fue tan fuerte, según ellos mismos nos decían, como para decir, bueno, cerramos negocios. Nosotros no tenemos evidencia, puede ser que los haya, porque esto no es un estudio exhaustivo, ¿verdad? Del caso del comercio en la zona, no es exhaustivo, como digo, pero sí es una muestra y es un gran indicador y no tenemos evidencia de algún negocio que cerrara. Y eso puede ser que sea información que afinemos. Ya, de hecho, en una reunión previa hablábamos con don Fernando y de repente podríamos afinar este dato. Pero sí, digamos, a pesar de la afectación que sí se dio, digamos, la gente dice, sí, tuvimos menores ventas, pero fue manejable la situación. El otro dato que es aquí importante de mencionar es que las ventas, como es la normalidad, digamos, en periodo de cosecha, son mayores siempre que en periodo de no cosecha, ¿verdad? Por la afluencia de mano de obra migrante, ¿verdad? En este caso también se está cumpliendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la población migrante también fue, o sea, igual que en periodos de no pandemia, fue un gran incentivo para el comercio de la zona. Y en el caso de los establecimientos de ferretería y materiales de construcción, como ya lo mencioné anteriormente, un buen incentivo fue un buen efecto, digamos, jalón, fue las regulaciones que se tuvieron que asumir en relación con la pues el aumento en la calidad de las viviendas de las personas recolectoras. Don Gerardo, unos Así, 3 minutitos. ok, gracias. Sí, por favor, la siguiente. Ok, bueno, esto ya lo dije. Sí, esto ya lo dije. Por favor, la siguiente. Ok, este es otro aspecto importante que resulta y que posiblemente pues ustedes lo vieron pero es importante, como decía, documentarlo. La pandemia obligó a los comercios a innovar en los métodos de venta, ¿verdad? Y eso no fue solo en la zona de Los Santos, eso fue en todo el país y en todo el mundo. Pero, digamos, la zona de Los Santos no se queda atrás, o sea, poner a disposición el servicio express o la venta por encargo. Sin embargo, esto es importante también resaltarlo, que a pesar de esas nuevas formas de venta, eh, a ver, digamos como que la gente seguía buscando la forma de ir al establecimiento comercial. O sea, siempre la mayor preferencia por el método de compra era el contacto directo con el vendedor, aún estando en confinamiento. De hecho, eso es lo que hace difícil, que incluso en algunos casos, digamos que por lo menos al principio las medidas se acataran totalmente, ¿no? Por favor, la siguiente. Ok, pero como ya decía, la mayoría de los clientes se adaptó a las nuevas condiciones de venta, y aquí sí se mencionaban cuando nosotros les preguntábamos, bueno, si hubo algún problema en relación con los nuevos métodos de venta. Bueno, que nos decían, bueno, al principio hubo un poquito de resistencia, después la gente se acomodó, pero los problemas que se reportaron en realidad fueron mínimos. Qué sé yo, que alguien mandaba un apunte, o llamaba por teléfono, o mandaba un apunte por WhatsApp, y a mano tal vez una foto, y no se entendía bien qué era lo que estaba pidiendo, o si pedía un desinfectante, por poner un ejemplo, no se sabía la marca, ¿no? ¿Verdad? Como son cosas que definitivamente deberían afinarse, ¿verdad? O sea que o sea, deberían afinarse, qué sé yo, digamos, si uno tiene como referencia algún supermercado de estos gigantes
que existen acá, no sé, los Walmart o los PriceMart, o digamos, entonces, donde ahí se especifica la marca, se especifica el tamaño del artículo, etcétera, ¿verdad? Digamos que eso eso por supuesto, como se estaba empezando en la zona y no se estaba previendo ese tipo de problemas, eso fue, digamos, cosas que se mencionaron como dificultades, pero los consideramos mínimas para la magnitud del problema que se estaba atendiendo. La Don siguiente, Gerardo, por favor. vamos cerrando, Gerardo. Sí, señor. Ujú, sí. Solo me quedan dos. Ok, esto con el tema de de la expectativa futura, esto fue, digamos, importante porque a pesar, vamos a ver, aquí hubo una respuesta diferente entre los locales que venden abarrotes y los que, digamos, estaban dedicados a las ferreterías. Los locales dedicados a abarrotes fueron más afectados que las ferreterías, pero tenían estaban más optimistas sobre el futuro. Las ferreterías estaban, digamos, no fueron tan afectadas, por lo menos es los resultados que nosotros tenemos, o sea, el peso no fue tanto, pero estaban más pesimistas. Pero importante que el pesimismo no venía tanto por el tema de la pandemia, sino por la dinámica, la compleja dinámica internacional que se ha estado viviendo y sobre todo, digamos, en el tema de la guerra de Rusia y Ucrania que encarecía, pues, o sea, encarece muchísimo las importaciones. Y la última, por favor. Bueno, con el tema de los aprendizajes, en el momento de la segunda entrevista, digamos, las personas se mostraban muy positivas en relación con los aprendizajes, ¿verdad? Y decían, bueno, aquí vamos a seguir fortaleciendo las medidas de aseo, las condiciones de higiene, diversificando las formas de venta, etcétera. Em, pero en la práctica, y esto es más bien a partir de alguna observación que hemos hecho, y no solo en la zona de Los Santos, sino en general, y aquí coincido con don Fernando también, como que de repente se nos están olvidando algunas de las prácticas que en el momento de la emergencia las consideramos como prácticas y aprendizajes muy valiosos y que de repente pues se nos podrían estar olvidando. Bueno, con esto concluyo. En realidad, opté por hacer una presentación muy general. Tenemos un estudio, ¿verdad? Que estamos concluyéndolo y en el momento que lo concluyamos, ya con información y con algunos datos y con tendencias y gráficos, pues va a estar a disposición, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, don Gerardo, por esta información. Vendría entonces los comentarios de Rocío. Doña Rocío. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a los tres su presentación. Indicarles que efectivamente teníamos previsto la participación de otras municipalidades, pero por razones de agenda y situaciones que se dieron, no pudieron acompañarnos esta tarde. A partir de lo que ustedes están expuestos y relacionando con algunos de los elementos que compartieron en la primera parte de la tarde, quisiera recuperar varias cosas. Una es el cómo han destacado que hubo una respuesta local basada en un plan de manejo, en el sentido de que las instancias han sido enfáticas, no solo desde las municipalidades, sino de las instituciones, de que se respondió, pero no de una manera improvisada, sino que la primera reacción fue de ver, o sea, cuáles recursos, qué medidas, qué se tenía que hacer, en qué momento. Y que esto además siempre estuvo vinculado a seguir los lineamientos una vez que ya fueron emitidos por parte del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias.
Otro aspecto es con respecto al rol que asumieron los comités municipales de emergencia. Tuvieron un rol clave desde el primer momento que se declaró la emergencia, pero como lo señaló don Fernando, no precisamente fueron contemplados como parte de aquellos actores que estuvieron en la primera línea de respuesta, a pesar de que lo estuvieron. En los casos no es la experiencia. No es la misma experiencia entre los comités. Algunos contaron con que se sumaran, sobre todo, instituciones públicas, pero en el caso, por ejemplo, el Comité Municipal de Emergencias de Tarrazú, sí se distingue no solo la sumatoria de muchísimas o casi que toda la institucionalidad pública, pero además el papel que jugó el sector privado fue determinante, incluyendo el aporte del comercio, de las cooperativas y de las mismas instancias de sociedad civil. Esto es importante destacarlo en el sentido de, bueno, ¿qué supuso que fuera diferente en un municipio como estos en relación con otros que estaban como en situaciones y condiciones similares? ¿Y cuánto facilitó o dificultó dar la respuesta ante la ausencia de más actores? Lo que sí coinciden en este caso los comités es que las alianzas se fueron dando en la medida que había necesidad de responder, en que las medidas incrementaban a los protocolos y esto fue sumando a distintos actores, incluso con tener que asignar roles. Por ejemplo, en el caso del MAC, de algunas instituciones que tuvieron que asumir funciones, en este caso, digamos, de regulación, que era parte de, pues, de lo que había que hacer en su momento. Algo también a destacar es el hecho de que se tomaran decisiones basadas en datos. Lo destacó también don Fernando, pero en información confiable. Y esto significaba también tener que decidir, porque había muchísima información, también lo destacaron en la tarde, donde en el día a día había que discernir o decidir con cuál información cómo se comprendía y cómo se tomaban decisiones. Y algo importante con esto también es que a partir de la información que iba a ser emitida a la población o a comercio, a las instancias, se mantuvieron canales activos de comunicación donde parte del ejercicio fue validar entre todos esa información. Un aspecto que también coincide con lo que plantearon en la sala anterior es el hecho de que se haya tenido que decidir en relación con una cosecha que, si bien es cierto, en marzo faltaban varios meses, bueno, pocos meses para el caso de Cotobruz, pero relativamente faltaba tiempo para la zona de Los Santos o Occidente. El hecho de tener que decidir de una vez, porque claramente había una amenaza económica y también de que iba a implicar si había población con el incremento de casos, esto probablemente contribuyó de manera decisiva a anticiparse y dar soluciones tempranas. Esto se demuestra en que ya para mayo y junio se tenían protocolos y medidas concretas a nivel de la zona y que involucraban distintos actores. En materia de salud mental es importante destacar el cómo, a pesar de la urgencia y de los pocos recursos que habían, fue algo que no se abandonó. También han destacado que se buscaron alianzas, se buscaron el apoyo de instancias que pudieran contribuir a una demanda que era muy alta, era no solo en el caso de las personas que habían dado positivo, sino ante toda la incertidumbre que tenía la población en general. Y en esto fue clave, en este caso, resaltar la estrategia de información y acompañamiento positivo y solidario, que en este caso se ha demostrado
con tanto lo que compartió el compañero Fernando, pero también lo destacó la doctora Fanny en la sala anterior. Con respecto al acatamiento estricto, hay algo importante que se suma, que se ha detallado que la población fue receptiva, que cumplió a tiempo, pero también precisamente sumando lo que expuso recientemente Gerardo, es que también se pudieron acatar medidas porque hubo disposición de los actores a generar las condiciones, habilitar los dispositivos, desde los cordones, desde tener los lavamanos, entre otras cosas. Entonces, el hecho de que se generaran protocolos, se tomaron medidas, evidencia no solo el acatamiento, sino que se pudieron mantener gracias a que se desarrollaron dispositivos o condiciones materiales para poder cumplirlos. El otro aspecto, como una lección aprendida que coincide para todos, es el hecho de que al menos en lo que es a la actividad cafetalera propiamente dicha, que en realidad con el COVID se tuvieron que atender problemas que no debían existir para el 2019. Por ejemplo, el mal estado de los albergues y la ausencia de condiciones sanitarias básicas en las fincas. Entonces, esto supuso una carrera en el acondicionamiento, pero al fin y al cabo se vino a solventar o a compensar una solución que ha debido de resolverse desde hace mucho tiempo. Incluso lo han mencionado, lo que implicó organizar el traslado, la movilidad de los trabajadores y la organización del transporte. Y sobre esta lección aprendida, sumo algo que también ya enfatizaron en otras presentaciones, y es el hecho de que algunas de estas medidas puedan ser de manera permanente. O sea, que esas cosas que mejoramos, aquello en que se invirtió, no debería quedarse solo en el referente de que había una amenaza o había una condición, sino que son condiciones, medidas que hoy por hoy, como también ustedes lo destacaron con claridad, demuestran que son necesarias, como es el hecho de que con con el retiro, digamos, de las medidas de alrededor de hace una semana, cómo cambia esto en relación con el cómo abandonamos prácticas de inmediato. Se confirma que la articulación interinstitucional, la suma de actores, fue clave, y ustedes también han señalado algunos de cómo estos esfuerzos y estas maneras en que se logró trabajar deberían de permanecer. Obviamente no se necesita la demanda en términos de la reunión, de todo lo que se tiene que hacer, pero que hay programas y acciones que definitivamente requieren de la articulación de los actores. Hay algunos vacíos que están señalando en términos de, por ejemplo, lo que implicó tomar decisiones con datos que tenían que ser digamos, compartidos de manera manual. Entonces aquí el desafío de la interoperabilidad de información y de decisiones, de acciones, es algo que se confirma que es algo que no deberíamos de abandonar en estos momentos. Y por último, quisiera destacar algo que también, bueno, y que de alguna manera este simposio es lo que está tratando de recuperar, es el hecho de que no hayamos evaluado lo suficiente el impacto en términos de las pérdidas
o la afectación local real, lo señaló Fernando, en términos económicos, psicológicos, del tejido social, pero también no señalaron esto en términos de impacto negativo, sino también positivo. O sea, cómo se le puede dar un lugar especial al tejido de colaboración y de articulación que se logró a partir de una emergencia. Esta sería mi recuperación de sus aportes de esta tarde. Muchas gracias, Rocío. Está bastante completo. Yo, bueno, deseo otra vez darle las gracias a todos los participantes por el tiempo que han dedicado, y con esto nosotros estaríamos cerrando este espacio y volviendo a la sala principal. Estaríamos. No, Ujú, es que son tiempos distintos. Nada más ujú. indicarles, recordarles que el próximo jueves estaríamos con otras sesiones en las cuales vamos a estar trabajando con el tema de lo que fue ya la percepción, la respuesta, las actitudes, sobre todo desde las poblaciones o grupos específicos, incluyendo los trabajadores, los recolectores. Estaremos también abordando lo que fue el tema de la comunicación, el manejo de la información hacia la población y cómo esta ¿verdad? Lidió con ese proceso de información y la infodemia, que fue algo que afectó a nivel mundial. Y con el rol que juegan las instancias portadoras de información, de datos y de comunicación. Después de esta sesión, recordarles que el 22 de junio vamos a tener la mesa de discusión. En esta mesa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Traemos la síntesis de todo lo que se ha compartido y recabado de sus experiencias. De esa síntesis vamos a tener una lectura preliminar de esto que hemos recuperado, donde esperamos que ustedes tengan una reacción en términos de señalar aquello que falta, aquello que habría que ampliar, y que esto finalice una propuesta en términos de cuánto de las acciones y de las lecciones aprendidas, cuánto debería permanecer en términos de acciones permanentes y cuánto de retomarse y tenerlo previsto de cara a situaciones de emergencia sanitaria que en algún momento se puedan enfrentar en zonas cafetaleras propiamente. No lo señalamos en términos de pandemia, que no esperamos que esto ocurra, por lo menos en lo que nos resta de vida, pero sí entender que la movilidad siempre está relacionada con una exposición y con una serie de medidas específicas para las cuales todos tenemos que estar preparados y que nos involucra a todos los actores. Entonces, invitarles a que nos acompañen en las próximas sesiones, pero también pedir que inviten a más gente de la zona, de sus instituciones, a que se sumen en las próximas sesiones. Y por último, un comercial. Todavía queda medio minuto, Antonio. Entonces, decirles que hay un stand que les habíamos mencionado de feria virtual, hay un stand que se va a activar. No lo pudimos tener listo hoy al inicio de la sesión porque todavía nos están llegando los materiales, pero ya casi lo activamos. Creo que lo vamos a lograr activar hoy a las 5 de la tarde. Y les estaremos informando, y que es un espacio importante donde ustedes pueden consultar pues mucha de la información y los aportes que se generaron por ustedes, incluyendo las presentaciones que derivan de este espacio. Estaríamos entonces por hoy. Cerraríamos no hace falta pasar a a la sala principal entonces. No, a no ser que nos queramos colar, por si. Bueno, entonces, sería todo por ahora, y muchas gracias y
voy a pasarme a la otra sala porque aquí, para ver si dan café, porque aquí no nos dieron café. Vean. Buenas Café de tardes. Tarrazú, el mejor del mundo. Sí, yo también lo tengo. Fue usted que no se organizó. Café de Tarazú. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas Muy tardes. buenas Hasta luego. tardes. Ok.